Gracias por la invitación a la Escuela de Verano del Instituto Juan de Mariana. La ponencia que voy a hacer hoy y la que voy a hacer mañana en realidad es una petición que me habéis hecho. No es que yo sea especialista máximo en estas cuestiones, pero siempre es divertido que te propongan temas porque es una oportunidad también para aprender y para meterte dentro de las cosas. Entonces, si me ponéis la primera transparencia, vamos a ver, el problema del comercio internacional y de la intervención de los Estados Unidos en él viene de muy lejos. Es decir, los Estados Unidos han intentado configurar cuáles son las reglas del comercio internacional en todo el mundo desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, durante 50 años estuvieron intentando traer al resto de los países a una relación en términos de aranceles y barreras no arancelares, es decir, impuestos que vamos a poner a la entrada de productos extranjeros, pero también todo tipo de trabas administrativas, regulaciones, condiciones de etiquetado, que también impiden que los productos puedan saltar de un país a otro. Y en los años 90 ese esfuerzo que se llevaba a cabo a través de lo que ya era el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, concluye o converge en la constitución de una Organización Mundial del Comercio. Esa Organización del Comercio se lleva a cabo, se da por hecha en el año 94 con el Acuerdo de Marrakech y culmina lo que se llamaba la Ronda de Uruguay de contactos entre los diversos países con el objetivo de tener esto, una organización que nos reúna a todos, que ponga sistemas en los cuales vamos a discutir los problemas que pueden producirse dentro del comercio internacional, por ejemplo, que yo subvencione a mis empresas para que puedan competir en costes de forma mucho más cómoda con el resto del mundo, y por lo tanto que tenga elementos para poder resolver las disputas que surjan entre los diversos países. Ya en ese año se produce la petición de entrada dentro de la Organización Mundial del Comercio de una potencia emergente y que está destinada obviamente a tener un gran peso en el mundo, no solamente por su población, sino también por su civilización completa y constituida y por el lugar geográfico en el que está, que es China. Y bueno, pues hasta ese momento las cosas parecían ir de forma muy prometedora. A partir de ahí, las distintas administraciones americanas han tenido, vamos a decir que una aproximación a la cuestión del comercio internacional con una variedad de matices, en el sentido de que los republicanos han sido mucho más favorables a los acuerdos bilaterales y los demócratas han sido más favorables a los acuerdos multilaterales. Yo os pongo dos ejemplos. La administración Clinton impulsa el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA. Sin embargo, la administración Bush hace saltar los acuerdos bilaterales de 3 a 17, pero ya empieza a ver que la entrada de China a finales del año 2001 dentro de la Organización Mundial del Comercio puede cambiar las reglas de juego de forma tan importante que sería bueno tener algún tipo de presencia en términos de acuerdos comerciales que sea importante dentro de Asia. Y por lo tanto empiezan a fomentar lo que se llama el Acuerdo Transpacífico. Bueno, pues desde ese punto de vista, como veis, hay un intento mancomunado de todas las administraciones o todos los gobiernos norteamericanos, independientemente de su signo, por ir estableciendo esa manera de poder interrelacionarnos en términos de comercio internacional que sea fluida, que tenga elementos o que tenga instituciones que puedan corregir los problemas para que el comercio continúe, pero es una forma de ir expandiendo las posibilidades del comercio internacional. Cuando llega Obama, lo primero que se percibe es una cierta ambigüedad respecto de los acuerdos bilaterales que había impulsado la administración Bush. Y también una duda acerca de qué hacer con el acuerdo transpacífico. Porque hay que entender que una vez que se deja entrar a China, China es una promesa de no solamente de ayudar en términos económicos a la interrelación mundial, sino también es una promesa de cambio del régimen político comunista que les gobierna. Entonces, las administraciones americanas deciden tener una gran paciencia con China al principio, a pesar de todos los problemas que voy a comentar ahora a continuación, precisamente por esto, porque lo que se piensa es que China va a ir cambiando a medida que el comercio vaya aprendiendo en su población y el nivel económico vaya creciendo. Y en ese momento, estamos hablando de 2016, la administración Obama no sabe muy bien si optar por implicar al país en una línea que sea más geopolítica o por implicar al país en una línea que sea más comercial. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Soportar a China, que me está dando problemas, pero que en su crecimiento económico puede darnos la oportunidad de tener un aliado? ¿O
tener una implicación mucho más importante en Asia que vaya limitando las posibilidades de que, de que China nos expulse como agente político y económico de todo el sudeste asiático. Y yo creo que la visita que hizo Obama a China fue lo que hizo cambiar de opinión. Cuando Obama aterriza su avión y para bajar por la escalerilla del avión ve que lo primero que ve es que no hay una alfombra roja, que fue el primer golpe, por así decirlo, de aquella visita, empiezan a darse cuenta de que China ya ha tomado una decisión respecto a esa relación, que no solamente es la posición que puede tomar los Estados Unidos la importante, sino que China ya ha tomado una decisión acerca de qué es lo que quiere en el futuro y de cómo quiere que sea la relación con los Estados Unidos. Y entonces decide apostar por el Acuerdo Transpacífico para intentar unir a todos los países de la cuenca del Pacífico, imaginaos la cuenca del Pacífico, o sea, medio planeta, en términos comerciales, cierta dificultad también para tenerlos a todos juntos, pero poder tener una posición cada vez más fuerte en términos de alianzas con los países de la ASEAN y con los países más desarrollados, es decir, con Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, que existen en la zona de Asia-Pacífico. Y en todo esto llega Donald Trump. Entonces, ¿qué es lo que hace Trump? Bueno, pues Trump pone en marcha lo que es su propia personalidad. O sea, en los años 80, cuando Trump hablaba del comercio con Japón, decía, es una vergüenza, nos están comiendo comercialmente, cada vez nos venden más y nosotros les vendemos menos, habría que hacer algo. Porque en cierto modo Trump siempre ha tenido una mentalidad mercantilista, a pesar de ser un hombre de negocios, en el sentido de que cree que la relación comercial tiene que ser asimétrica. Nosotros somos más fuertes, deberíamos ser los que vendemos, sin entender en realidad lo que es el comercio y cómo uno se beneficia del comercio en términos de que todas las partes ganan. Que tú puedes irte especializando en producciones de mayor valor añadido, por ejemplo, ir desatando a tu fuerza de trabajo de actividades que sean más rutinarias. Bueno, pues esto parece que no era su objetivo y entró efectivamente como elefante en cacharrería. Decidió romper con los acuerdos multilaterales y tratar de reconvertir la situación comercial de los Estados Unidos, porque uno de los problemas evidentes que uno ve en cuanto mira la balanza de pagos de los Estados Unidos es que el déficit comercial que tienen no solamente es galopante, sino que además va creciendo a lo largo del tiempo. Entonces, el hecho de que adquieran más productos del exterior de los que venden era además una herramienta de propaganda electoral muy potente. Fíjense ustedes en qué situación estamos, los extranjeros nos comen por la pata. Y entonces esto es lo que pasa, a partir de un momento empieza a cambiar la perspectiva de cómo debemos hacer las cosas, tratando de dar la imagen de que ahí existe un componente geopolítico. O sea, nosotros estamos cambiando la forma de comerciar con China y con el resto del mundo porque queremos recuperar otra vez nuestra fuerza, pero en realidad tomando quizá las decisiones en términos geopolíticos, en mi opinión, menos afortunadas. Y lo que vamos a hacer es guerra arancelaria a saco paco, este es nuestro objetivo principal, y con esto lograremos revertir la situación, y luego vamos a cambiar los acuerdos multilaterales por acuerdos bilaterales en los cuales nuestra dimensión como potencia haga que la negociación sea asimétrica. Entonces las otras contrapartes tengan que aceptar posiciones que nosotros les imponemos. Bueno, y por lo último se le ocurrió también que había que empezar a subsidiar empresas norteamericanas para poder competir con empresas chinas que obviamente eran muy subsidiadas. Si me permites. Entonces aquí tenéis la visión que veía Donald Trump. Esta es la situación del comercio con China, exportaciones, importaciones, entonces importamos cada vez más, exportamos cada vez menos. Esta tendencia hay que revertirla de alguna forma. Nosotros estamos alimentando un monstruo y ese monstruo tiene que ser contenido por la fuerza. Entonces, inicia la guerra comercial en 2018, que es justamente este tramo que veis aquí. Este es el efecto inicial de los incrementos de tarifas arancelarias que impone Donald Trump, pero si os fijáis, China ya había anticipado el efecto de lo que podía ocurrir y estaba reduciendo importaciones de los Estados Unidos el año anterior. Porque China, y esto es una cosa que también es muy interesante, tiene una red de think tanks muy potente y muy inteligente, que obviamente reporta directamente a los que mandan, y las decisiones muchas veces se toman a través de ese análisis, vamos a decir, científico de las situaciones. ¿Cuáles eran las justificaciones de Donald Trump para empezar la batalla? Pues las justificaciones eran ciertas, o sea, vamos a ver, no había aquí ningún invento, y lo sabían todas las administraciones americanas. Es decir, desde Bush a Obama,
y finalmente Donald Trump, todos conocían qué es lo que estaba haciendo China. Y China lo que estaba haciendo, en principio, es robar propiedad intelectual, impedir que las empresas extranjeras pudieran entrar en algunos sectores dentro de China, es decir, no había reciprocidad. Yo puedo ir allí y comprar tus empresas, pero tú no puedes venir aquí y comprar las mías. Había la obligatoriedad de que si alguien quiere instalarse en China tenía que formar una sociedad conjunta y esto iba a provocar transferencias, entre comillas, coaccionadas de propiedad intelectual. Las subvenciones a empresas chinas, sobre todo empresas públicas, son algo que se sigue haciendo y se ha hecho de forma masiva, muy importante, hasta el punto de que grandísimos conglomerados chinos que hoy en día gestionan, por ejemplo, redes de puertos por todo el mundo, incluido el puerto de Bilbao, el puerto de Valencia, gran parte del de Algeciras, el puerto de Génova, bueno, todo el Pireo, parte del de Rotterdam, son empresas públicas chinas, que están muy sostenidas en términos financieros por el Estado. Y finalmente, bueno, manipulación de la divisa, aquí no vamos a entrar, porque supongo que es una cuestión que habéis oído mucho. Y además se daba otra circunstancia peculiar, que es quizá una de las cosas que al principio a Donald Trump, por las cosas que uno le leía en los discursos, le dolía especialmente más. Y es que China, que había logrado este crecimiento económico espectacular y parecía dar lecciones a todo el mundo, seguía siendo, en términos sociales, una nación en vías de desarrollo, porque su renta per cápita estaba por debajo de los $11.000. Bueno, los 11.000 o los 10.000, dependiendo de cómo se mida. Y eso le permitía tener aranceles más bajos. Entonces, vamos a ver un poco el detalle de la cuestión. El robo de propiedad intelectual, ¿cómo lo hacían? Pues principalmente con ciberintrusiones, es decir, hackeando empresas extranjeras, a través de transferencia coaccionada, esto que os decía de vamos a hacer sociedades conjuntas y en esa sociedad os voy a robar la propiedad intelectual desde dentro. Y por otra parte, adquisiciones estratégicas. China durante mucho tiempo ha comprado empresas en los Estados Unidos con el objetivo, ¿cierto?, de conseguir conocimiento, know-how de determinados procesos que le interesaban. Entonces esas compras estaban dirigidas claramente a los intereses de crecimiento económico del país. Y bueno, ahí os comento lo que os decía antes, es decir, hubo mucha paciencia en este sentido con los Estados Unidos, por parte de los Estados Unidos, porque pensaban que compensaba. O sea, al principio, no sé si lo tengo aquí, lo tendré en otra transparencia, el número de denuncias que se hizo dentro de la Organización Mundial del Comercio por estas actividades fue mínimo, a pesar de que en los periódicos, en el Congreso de los Estados Unidos, el tema era un tema recurrente. Todo el mundo conocía que esto estaba pasando. Bueno, aquí tenéis un gráfico para que veáis del porcentaje de pirateo informático que se producía en el mundo, pues el azul es Asia y principalmente China, lo que está ahí metido. Si pasas al siguiente. Aquí lo que tenemos es barreras arancelarias, no arancelarias, es decir, aquí hay muchas de los obstáculos que ha ido poniendo China y de las ventajas que se ha ido dando para poder competir en condiciones de desigualdad con los demás, pero estos dos últimos son los interesantes. China ha planteado muchas barreras en términos regulatorios de estándares que debían cumplir los productos que iban a entrar dentro de su país para evitar que entraran, y por otra parte de políticas de datos para que no pudieran penetrar dentro de su mercado empresas tecnológicas que son fundamentales en los Estados Unidos, como Amazon, como Google, y si entraban, que entraran capadas, es decir, que no pudieran desarrollar completamente todo su potencial. Si me pasas. Y las protestas por las situaciones de dumping pues fueron creciendo dentro de la Organización Mundial del Comercio. Y ahí tenéis a China como campeona, República de Corea, Corea del Norte, también los Estados Unidos. Ahí tenemos, como veis, cómo va creciendo, cómo se va manifestando este tipo de política intencionada de China para poder tener una ventaja comparativa. Pasa esta que está, me he equivocado. Y aquí tenéis lo de los aranceles. Fijaos que el arancel medio en 2016 a las importaciones para China era del 11%. Es decir, China, todos los productos que entraban en términos medios tenían que pagar un 11%. Pero en Estados Unidos era del 3,57%. Es decir, China podía vender productos a los Estados Unidos con un arancel bajísimo, pero los Estados Unidos, al vender a China, tenía que hacerlo con un arancel muchísimo más grande. Y esto obviamente se ha mantenido, porque sigue siendo así. Es decir, China sigue siendo un país en vías de desarrollo. Y por lo tanto se puede seguir favoreciendo de poner aranceles más altos a la entrada de productos extranjeros, mientras que los demás no le pueden poner aranceles altos cuando él exporta. Lo cual reconoceréis que es un chollo
cuando encima uno es la factoría mundial, algo que te da cierta ventaja comparativa. Y entonces se pone en marcha todo el proceso de poner aranceles. Primero Donald Trump empieza poniendo aranceles, lo que veis ahí son miles de millones de dólares, ¿no? Aranceles a las importaciones chinas, y los va poniendo por determinados sectores productivos, focalizándose en volúmenes de importación por cuantía económica cada vez más grandes. Al principio 3.000 millones, 46.000 millones, es decir, productos que entraban por valor de esas cantidades. Fijaos que en septiembre de 2019 ya estaban a punto de decir, no, te voy a poner aranceles a todo y aranceles del 25%. O sea, se acabó. Aquí no va a entrar un puñetero producto chino. ¿Y qué hacían los chinos entre medias? Bueno, pausadamente iban poniendo, como veis, contramedidas. Tampoco tenían que esforzarse mucho, porque sus aranceles ya eran muy altos. O sea, no les hacía falta hacer una guerra total como estaba haciendo Donald Trump, porque ellos ya venían de un nivel, luego lo veremos en otro gráfico. Y entonces, aquí tenéis el asunto. ¿Cuál es el porcentaje del valor de las importaciones que en el que le va poniendo aranceles Donald Trump? Va creciendo el porcentaje. ¿A qué producto? ¿Fue solamente China el objetivo de las iras de Donald Trump? En realidad no. Si nos fijamos, aquí lo que tenemos es acero y aluminio. Bueno, la columna amarilla es China, son todos sus productos, pero también ataca a Canadá, también ataca ligeramente a la Unión Europea, a Turquía, a Brasil, a Rusia le pega un cuerno de muchísimo cuidado, es decir, no solamente disparó contra China, pero claramente China era su principal objetivo, porque era su principal problema. Bueno, quizá me pongo un poco pesado si me pongo a hablar en detalle de todas estas cuestiones, pero aquí tenéis los productos de China a los que fue dirigido el golpe principalmente: textil, maquinaria y equipo eléctrico. ¿Por qué textil? Pues textil, si me pasas. ¿Textil por qué? Estos son unos gráficos que a mí me gustan mucho, que tratan de reflejar las cadenas globales de valor. Esto es un trabajo de la OCDE, que yo utilizo mucho en clase, porque me parece que es muy ilustrativo. El comercio internacional se puede concebir en términos de relación de tres maneras. O bien porque hay una relación directa, es decir, yo produzco y vendo al extranjero, o bien porque hay una cadena global de valor simple, es decir, yo produzco un bien intermedio, se lo paso a otro país en el que se conjuga con otro tipo de bienes intermedios y después se manda a otro país. Y luego tenemos las cadenas globales de valor complejas, en las cuales los productos intermedios pasan más de 2 veces por distintas fronteras. Por ejemplo, ya sabéis que el iPhone se construye en más de 10 países y luego se ensambla en uno. Entonces, eso es una cadena global de valor compleja. Entonces, aquí tenéis en 2008 y aquí tenéis en 2017. Entonces, en 2008, por ejemplo, el textil tenía varios centros. Tenía un centro en Asia, tenía un centro en Europa, que era Italia, y tenía un centro en América, que era los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa en 2017? Que, como veis, China absorbe absolutamente toda la producción de las cadenas globales de valor de textil. Os podía haber traído las de tecnología informática, manufacturas, en fin, lo que queráis, porque todo esto ha sido así. Es decir, este es el intento de parar a China, es el intento de parar esto, obviamente, cosa, por otra parte, imposible. ¿Qué efecto tuvo el poner los aranceles? Pues la reducción de importaciones en el primer golpe. Efectivamente, los Estados Unidos empezaron a reducir pretendidamente su dependencia. Ahora bien, ¿esta era una política que se pudiera mantener en el tiempo o que fuera a lograr una desconexión entre la economía de los Estados Unidos y la de China? Pues no. ¿Por qué? Porque ahora todo el capital productivo estaba en China o estaba en el sudeste asiático, y por otra parte, gran parte del capital humano necesario para que ese sistema productivo funcione estaba allí. Y eso no es fácil de desmontar a corto plazo. Es decir, no es fácil de improvisar en 10 o 15 años el traerte toda esa industria, porque tú no tienes aquí ni el capital humano necesario, ni el capital humano en el coste necesario, ni el capital físico. Entonces, más tarde o más temprano, eso dejaría de ser una reducción, que es lo que pasó inmediatamente. Inmediatamente, no sé si lo tengo a continuación, porque no me he memorizado las... Bueno, estos son productos americanos, vamos a ver, bueno, vamos a dejarlo aquí, porque si no... Pero vamos, luego lo veremos lo debe tener en algún sitio, como efectivamente esa reducción del déficit comercial no se produjo. Y China, con esas
decisiones de aumentar aranceles muy localizados produjo algún efecto interesante? Produjo un efecto muy interesante. Yo esto quizás me lo repito mucho, porque es que me hizo mucha gracia cuando se publicó. El New York Times hizo un pequeño trabajo en el que demostraba que cuando los Estados Unidos pusieron sus incrementos arancelarios, el resto de víctimas de esa guerra comercial, obviamente, contraatacó. Pero ese contraataque, en el caso de China, fue especialmente interesante. Pásame a la siguiente, porque la siguiente es donde se ve. Aquí tenéis los condados en los cuales los aranceles establecidos por China afectaron a empleos americanos. Y aquí tenéis los condados que votaron a Donald Trump. Es por esto por lo que os decía, los think tank chinos no son gilipollas. Perdón. Vamos a decir que no son una panda de aficionados, sino que a la hora de tomar sus decisiones las toman con cierta intención. ¿De acuerdo? Lo que querían era hacer un daño claro. Pásame dos porque la siguiente es una regresión en la que se ve lo mismo. ¿Vale? Entonces aquí tenéis, bueno, no se ve porque está muy abajo, pero aquí tenéis la reducción de la... Perdón, esta es la reducción del déficit público del año 2019 y la subida posterior. Luego está el coronavirus, pero el coronavirus no entra dentro del análisis porque obviamente es otra cuestión, ¿vale? Es un fenómeno tan sumamente peculiar en términos económicos que yo creo que en términos estadísticos lo que sucedió en el año 2020 y lo que está sucediendo en 2021 lo quitaremos. Yo creo que sería lo más razonable cortar las estadísticas en esos 2 años y decir, bueno, esto como si no hubiera pasado, porque ahora mismo no tiene mucho sentido, por ejemplo, el hablar de los crecimientos económicos que se produjeron respecto del año anterior. Si tuvimos una contracción en un trimestre de 21,9%, hacer un análisis trimestre a trimestre no parece que nos vaya a dar información de qué está pasando, más bien no, todo lo contrario. Vamos a pasar. ¿Cuál fue el resultado de esto? Pues el resultado de estas medidas de Donald Trump fueron contracciones en las exportaciones agrícolas, reducción del optimismo empresarial, si me pasas a la siguiente, y por otra parte una reducción del índice de producción y una ralentización en la creación de empleo. ¿Vale? Esto es un trabajo, se me ha olvidado poner la referencia, o si alguno lo quiere, es un trabajo econométrico que hicieron los profesores norteamericanos, viendo cuál podía ser el efecto, tratando de desenmarañar, también es difícil, cuál fue el efecto de las medidas aranceleras de Donald Trump. Que por otra parte no eran difíciles de prever. Quiero decir, si tú aumentas los impuestos a los productos que entran, que además son imprescindibles para que funcione tu sistema productivo, estás incrementando los costes de producción. Ese incremento de costes de producción lo acabarán pagando los consumidores. El hecho de que los consumidores puedan reducir su demanda de productos va a afectar al mercado de trabajo. Es decir, ninguna de estas cuestiones era especialmente sorprendente. Lo que sí es llamativo es que todas estas medidas que estaban orientadas a mejorar la situación económica de los Estados Unidos estaban al mismo tiempo debilitando la posición geopolítica de los Estados Unidos. En el sentido de que como los Estados Unidos estaban saliendo de acuerdos multilaterales, estaban dejando tirados y estaban causando una gran desconfianza en sus socios. O sea, los socios que estaban sentados un día concreto conversando con la administración americana en unos términos, se encontraban al día siguiente con que la administración americana les echaba la bronca, les amenazaba, les ponía aranceles. Entonces, ¿qué ha pasado con nuestro socio? Este tío deja de ser un socio fiable. Y esto estaba debilitando mucho la posición de los Estados Unidos, porque algunos de esos socios se giraron a mirar la oportunidad económica que les daba China. Bueno, pues que entren aquí las inversiones chinas. Pues vamos a ver ahora cómo nos rehacemos. Bueno, pásame esta también. Entonces, antes de irse, Donald Trump es verdad que deja firmado un acuerdo, que es el acuerdo en su fase 1, el 15 de enero de 2020, que es un acuerdo que ha quedado, en cierto modo, en suspenso por culpa de la pandemia. Y en ese acuerdo lo que se trataba era de corregir algunos de los problemas que vienen del pasado, que son conocidos, referidos a todo lo que ya he dicho antes, derechos de propiedad, transferencia de tecnología, también la venta de productos agrícolas de los Estados Unidos. Ya sabéis que el medio oeste americano tiene una gran importancia dentro no solamente de la economía, pero del mapa político de los Estados Unidos, que haya transparencia en la gestión de las divisas, en fin, una serie de cuestiones, que yo pueda entrar dentro de tus servicios financieros y pueda competir, porque al fin y al cabo es un mercado estupendo en el que me gustaría estar. ¿Vale? Pasemos a la siguiente. Entonces eso se traduce al final en acuerdos por intercambio de bienes y servicios por determinados valores. ¿Vale?
Da lo mismo los valores. Pasa. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que las dos partes vendieron el acuerdo como un éxito, lo cual es una garantía de que en el futuro ese acuerdo no se iba a cumplir en algo y todos estarían protestando. O sea, los Estados Unidos decían, los chinos les hemos doblado la mano y nos van a tener que comprar muchísimos más bienes, por lo tanto, la reducción del déficit no solamente pasará porque reducimos nuestras importaciones de China, sino porque van a crecer nuestras exportaciones a China. Pero los chinos lo que decían es, con mucha paciencia hemos obligado a que los Estados Unidos vuelvan a los consensos de la Organización Mundial del Comercio. Nosotros somos un país colaborador en términos de comercio internacional, somos un socio fiable y los Estados Unidos no. Y esto es lo que ha estado vendiendo China a partir del acuerdo desde entonces. ¿Qué es lo que pasará ahora? Pues veremos cómo va a gestionar la administración Biden todo esto, porque todavía de hecho no está. Lo que sí sabemos es que los aranceles después de iniciar la fase 1 pues están en esos niveles. El arancel a las exportaciones de productos americanos hacia China, perdón, de exportación de productos chinos hacia Estados Unidos está casi en el 19% y en el caso contrario en el 21%. Es decir, los chinos siguen manteniendo una diferencia a su favor en términos arancelarios, pero bueno, se ha estrechado. ¿Esto es una victoria de la estrategia de Donald Trump? Esto sí es una victoria. A mí me parece una victoria pírrica, pero es una victoria. O sea, han logrado, fijaros las diferencias que había arancelarias antes, han logrado estrechar ese margen. Lo normal es que estuvieran ahí abajo. Con lo cual no se sabe muy bien si eso de ahí arriba es una ventaja. O sea, lo normal sería que estuvieran ahí abajo intercambiando. Y lo normal, lo que le hubiera interesado a los Estados Unidos es haber traído este arancel hacia el suyo. Tratar de equiparar los aranceles de los chinos hacia abajo. Porque esto al final lo que ha producido es que los Estados Unidos han tenido que, los empresarios norteamericanos han tenido que buscar otros países en los que deslocalizar sus actividades. Esto ha beneficiado mucho, especialmente a los países del nuevo acuerdo NAFTA, pero también a ciertos países del sudeste asiático, especialmente a Tailandia y a Vietnam, que es a donde han ido los empresarios. Bueno, pues no podemos estar en China, pues nos vamos a otro sitio. Aunque esto es también parte del proceso que se está produciendo en todo el sudeste asiático. O sea, China también está deslocalizando sus empresas en toda esa región. Este es el porcentaje de productos que ahora mismo están sujetos a aranceles de los Estados Unidos y de China. Fijaros, una barbaridad. Vamos a pasar al siguiente. Y esta es la evolución que ha seguido el acuerdo. El acuerdo se suponía que tenía que conseguir que en los intercambios agrícolas estuviéramos por aquí encima. Esta es la situación de venta de los Estados Unidos, esta es la de China. Que en términos de manufacturas estuviéramos por aquí encima. Como veis, no están cumpliendo, están haciéndose la puñeta. Porque cuando nos vamos a donde no hay aranceles, efectivamente las cosas más o menos están donde deberían. Con lo cual, el acuerdo en su fase 1 no está resultando el éxito que debería resultar ni siquiera. ¿De acuerdo? Vamos a pasar entonces a ver qué es lo que está haciendo la administración Biden. La administración Biden se ha replanteado el problema volviendo otra vez atrás. Es decir, en cierto modo retomando la posición que tenía la administración de Obama. Y esto no es una cosa de extrañar porque todo el aparato personal del que se ha rodeado Biden de gente experta en política internacional es la que ya tenía Obama. Es decir, solamente han ascendido. El jefe Anthony Blinken ya era un asesor importante en la época de Obama. Entonces, todos ellos van a continuar, en cierto sentido, la política de Donald Trump en lo siguiente. Yo no sé si os acordáis aquella escena en la que Donald Trump iba de pasada y le paran los periodistas y le preguntan que por qué ha iniciado la guerra comercial, y él dice, vamos a ver, todos los presidentes sabían que había que iniciar esto y lo he empezado yo, soy el elegido. Pero dijo soy el elegido de coña, o sea, que cuando ves las imágenes, dices, joder, o sea, me ha tocado a mí, o sea, ¿qué queréis? Alguien tenía que iniciar esta guerra. Esa decisión la iba... Y por lo tanto eso no va a cambiar. Es decir, el tomar a China como un competidor estratégico, cosa que también ha hecho ya la Unión Europea, no es algo que vaya a cambiar. Lo que pasa es que cambia la estrategia de ataque. Volvemos otra vez a los acuerdos multilaterales y volvemos otra vez a tratar de reunir en términos diplomáticos alianzas de otros países. Pero es que además la pandemia le ha dado una ventaja, en cierto modo, a Joe Biden. ¿Por qué? Porque Biden se enfrenta, dentro de su partido, a una ruptura política.
existe un componente izquierdista muy radical, basado en las políticas identitarias, que amenaza con partir el Partido Demócrata. Teniendo en cuenta que Joe Biden está lejos de ser un extremista. Es más bien un centrista, hombre del establishment, de toda la vida, que ha estado en las comisiones de política internacional del Senado desde que era un niño, un tierno infante que tomaba biberón. Entonces, este hombre ha visto, yo creo, esta es una opinión personal, ha visto el cielo abierto con la pandemia, porque esto le permite hacer una política de gasto público muy intensa, de inversión en infraestructuras y políticas sociales, que a lo mejor pacifica el país y reduce la importancia de la inflamación de la política izquierdista. Si logra pacificar ese frente interno, entonces lo que tiene que hacer es consolidar su frente exterior. Y para consolidar su frente exterior necesita diplomacia. Llegar a acuerdos con los países con los que puede hacer un frente más amplio y más importante contra China. Entonces, aquí hay varios problemas. Primer problema, ¿qué va a pasar con el Acuerdo Transpacífico? El Acuerdo Transpacífico, que reúne a países de la costa pacífica de América y países de la costa pacífica de Asia, es un acuerdo del que se sale Donald Trump. En el entretanto, se forma una coalición que forma otro acuerdo, el Acuerdo Comprensivo de Comercio, no me acuerdo, el RCEP, tiene un nombre, el Regional Comprehensive Economic Partnership, parece que es algo así, como se llama, en el cual entra China en una asociación conjuntamente con los 10 países de la ASEAN y con Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. Entonces parece que de repente los Estados Unidos quedan desplazados de la zona, ¿de acuerdo? Entonces lo primero que hay que hacer es decidir qué hacer con eso. El problema es que para poder meterse otra vez en el Transpacífico tienen que pasar por esta autoridad de promoción del comercio del Senado, que tiene que estudiar los acuerdos de libre comercio. Y aquí esta situación requeriría el apoyo de los republicanos, y está dudoso que se lo vayan a dar. Y es por eso por lo que parece que en el proyecto de tratar de tener presencia, Biden se encamina más a llegar a acuerdos sectoriales con los distintos países, pero que sean acuerdos muy firmes. Es decir, vamos a negociar por sectores aperturas comerciales para que haya mucha relación comercial entre nuestros países, pero que sea efectiva, ¿vale? Y por otra parte tiene otros problemas más importantes. Aún no tiene terminado el acuerdo de libre comercio con Japón y le convendría muchísimo tener un acuerdo con Filipinas, porque Duterte, como es un personaje también estrambótico, pues unos días juega una carta, otros días juega otra, y a los Estados Unidos les interesa mucho que ese portaaviones gigantesco, que es a cualquiera de las islas de Filipinas, sea accesible, sea algo que esté abierto a sus intereses. Por otra parte, ¿se va a convertir el acuerdo de NAFTA en la forma de hacer acuerdos para el futuro de los Estados Unidos? Fijaos que el acuerdo de NAFTA, que se convierte en el USMCA o el TEMEC, como queráis con la traducción, es un acuerdo que tiene peculiaridades porque, por una parte, tiene la visión de conformar una zona económica en Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá, que sea dependiente de los Estados Unidos, que las economías mexicana y canadiense sean dependientes completamente de los Estados Unidos. Y esto tiene sentido porque si China lograra dominar Euroasia, los Estados Unidos serían una isla aislada por océanos. Entonces necesita los Estados Unidos imperiosamente desarrollar económicamente Norteamérica y si pudiera ser parte de Sudamérica. Esta es mi opinión. ¿Tiene sentido dentro de esa estrategia salir de Afganistán para tratar de invertir en México y hacer que el país no acabe quebrándose, teniendo en cuenta cuál es su geografía, su geopolítica interna y el crecimiento de poderes locales gracias al narcotráfico, que puede poner en peligro la estabilidad del país de forma muy clara? Pero por otra parte es que el acuerdo es un acuerdo anti-China. Tiene cláusulas que exigen que cuando se va a hacer un acuerdo con China, los demás socios puedan vetar. Dan la posibilidad, más que exigen, dan la posibilidad. Y por otra parte, exigen que los bienes intermedios que se utilicen para la producción de ciertas mercancías se produzcan solamente en la zona. Esto que se llama las reglas de origen. ¿Los Estados Unidos va a seguir por este camino? ¿Se va a tomar esto como modelo para otro tipo de acuerdos? ¿Qué hará China? ¿Hará lo mismo? Pero todo esto todavía no lo sabemos, porque la administración Biden todavía no se ha manifestado. Si me pasas a la siguiente.
Por otra parte, es muy interesante para los Estados Unidos reformar la Organización Mundial del Comercio. Lo que hizo Trump fue desentenderse de ella, vetar las instituciones de resolución de conflictos, especialmente la nominación de jueces, porque no estaba satisfecho con las resoluciones, decía, las resoluciones van contra el derecho, van contra las costumbres del comercio internacional, van contra nosotros. Entonces nosotros deberíamos poder imponer ciertas condiciones privilegiadas. Yo creo que hacer diplomacia, tener aliados dentro de la Organización Mundial del Comercio, reformar el sistema de elección de jueces y ese sistema de dirimir acuerdos, o mejor dicho, problemas, es una mejor vía de progresión para los intereses de los Estados Unidos que lo que estaba haciendo Donald Trump, y creo que es esta la vía que va a seguir Joe Biden. Si me pasas al siguiente. Y por otra parte existe la famosa sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, que da derechos, o que da la potestad al presidente de los Estados Unidos de iniciar investigaciones contra países por razones comerciales, de comercio internacional. Esto, os imagináis a Donald Trump con esta herramienta todo el día denunciando todo tipo de países, lo cual ha producido un gran fastidio entre los diversos países que son aliados de los Estados Unidos. Y esto no es una broma, quiero decir, esto es algo que necesita quitar o que necesita corregir la administración americana, porque si no, todos sus aliados van a empezar a hacer piña contra él. Entonces esta es una segunda vía que yo creo que van a utilizar. Si me pasas, por favor, Irune. Y lo último, para comentar, los Estados Unidos tienen que hacer algo para poder volver a traer a los europeos, cosa que no sé si ya no está del todo perdido. Donald Trump hizo gran caso de cómo protegemos los datos individuales dentro de las redes por las regulaciones europeas, los impuestos digitales a las empresas tecnológicas, el hecho de que nosotros podamos cargarles la famosa tasa Google a las empresas tecnológicas. La supremacía digital de los Estados Unidos respecto de Europa es algo en lo que los europeos no habían caído en la cuenta hasta que llegó Donald Trump, y de repente dijeron, pensamos, ¿qué pasaría si los Estados Unidos decidieran cortarnos el acceso a la nube de Microsoft o de Google? ¿Qué ocurriría con nuestras empresas? ¿Qué debemos hacer para evitar que esto sea así hacia el futuro? Porque nosotros no tenemos ninguna multinacional tecnológica importante. Entonces, todas estas cosas las inició en realidad Donald Trump. Y luego está el asunto de Nord Stream 2, que es verdad que ahora se ha solucionado, que es el famoso oleoducto que va por el lecho del Báltico entre Rusia y Alemania, financiado en gran medida también por Alemania y por una empresa rusa cuyo presidente fue un canciller alemán, Gerhard Schröder, y que ahora más o menos va en vías de solución, pero que fue también un grave obstáculo. Entonces, resumiendo, yo entiendo que lo que van a hacer los Estados Unidos es volver a lo que estaban haciendo antes, da lo mismo con qué administración, y que el episodio de Donald Trump es un episodio, en cierto modo, anecdótico dentro de la trayectoria de los Estados Unidos. Vamos a volver otra vez a acuerdos multilaterales si se puede en términos de cuál es la política interna de los Estados Unidos. Si no, lo que se va a intentar son acuerdos bilaterales pero de libre comercio. Vamos a volver a tejer, yo creo que es lo que están pensando los diplomáticos norteamericanos, vamos a tejer alianzas diplomáticas con nuestros aliados para frenar la expansión de China. Y después, apoyándonos en ellos, vamos a tratar de tener una política de reconversión industrial de algún tipo hacia el interior, a través de políticas de infraestructura, que nos permita empezar a competir con China. Porque en términos incluso de formación educativa, es decir, de preparación, los Estados Unidos en ciertas cosas se están quedando un poco atrás respecto de China. Y bueno, yo creo que termino en tiempo, ¿no? Nos vamos aquí.
Yo creo, sí, sí. Yo creo que por dos razones. La primera razón es conseguir resultados rápido. Es decir, si quieres reducir el déficit comercial rápido, en un año, la mejor vía es aranceles. O sea, no me dirás que no es como poner un muro. Entonces pones un muro, inmediatamente empiezas a corregir el déficit comercial. Y esto conviene en términos políticos, porque tú confías en tener un segundo mandato para poder completar lo que quieras hacer. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que él lo que buscaba era un golpe de efecto. Y lo segundo, porque yo creo que dentro de esa lógica, ese golpe de efecto le permitiría tener una herramienta de negociación posterior con China que en el segundo mandato le daría cierta ventaja, tendría una palanca. Claro, el problema de China es que tiene una estabilidad política a lo largo del tiempo. Sus decisiones no dependen en realidad de cambios en la administración política. Y, por otra parte, los chinos contraatacaron de forma que esa estrategia no pudiera llevarse a cabo. Es decir, yo lo que voy a hacer es tratar de minar tu base electoral para que no llegues al segundo mandato. Porque creo que todo, o sea, tal y como estaba planteado, tenía todo bastante sentido en esa perspectiva. Si no, es una cosa estúpida. Tendrías que haber buscado refortalecerte tú de alguna manera, o tratar de limitar el crecimiento como potencia de tu adversario de otra forma. Lo cual tampoco es sencillo. Quiero decir, China tiene una ventaja obvia a su favor, y es que, por una parte, bueno, tiene muchas ventajas obvias en este sentido. Por una parte, puede gestionar su fuerza de trabajo como le dé la gana. El sufrimiento que vayan a padecer sus trabajadores no es algo que le importe especialmente. Por otra parte, puede gestionar las quiebras de sus empresas también a voluntad. Estas quiebran, aquellas no. Voy a sostener determinados sectores, aunque sea artificialmente. Entonces tenía y tiene ciertas ventajas. Y luego tiene un mercado interno que, si crece a partir de un determinado nivel, sostiene en gran medida el tinglado. Si tú tienes un mercado interno con 600 millones de personas en un nivel adquisitivo razonable, pues bueno, puedes permitirte incluso reorientar tu industria hacia el interior en vez de hacia el exterior. Entonces, esas ventajas yo creo que hacían que la pretensión de Donald Trump de que con un fuerte golpe de efecto iba a conseguir ventaja estuviera destinada claramente a fracasar. Esa es mi percepción de lo que hizo. Muchas gracias, profesor. Me pregunto qué opina usted sobre la arquitectura del TMEC como acuerdo comercial moderno, futuro ejemplo de comercio, de tratados comerciales, sobre todo al incluir pues, cosas digitales que no se incluyeron en el 94, incluyen, bueno, México, muchas cosas va a Estados Unidos a presionar, como derechos laborales y una sindicalización más competitiva, que a mí me parece muy bien. Y pues si realmente va a tener esta revisión periódica, ¿no? Cada 3 años van a tener que estar actualizándose, y quizás eso sirva, porque el proteccionismo de Trump con México y Canadá, que es a donde exporta como 35%, son sus principales exportadores, más que China, fue el proteccionismo más tosco y más vulgar que te puedes imaginar. O sea, intentar resucitar la industria del acero en Pittsburgh diciendo que Canadá es una amenaza a la seguridad nacional. Canadá una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, ¿no? Intentando salvar la industria del queso de Wisconsin, poniendo unas restricciones absurdas con la industria de la vaca en México. O sea, fue el proteccionismo peor estratégico, o sea, pésimamente estrategizado. No sé si el comercio a usted le parece, el tratado a usted le parece pues, un buen futuro. Vamos a ver, a mí el tratado, vamos a ver, entiendo que el tratado lo aceptan Canadá y especialmente México porque en cierto modo no les queda otro remedio. O sea, no les queda otro remedio. Y quedan atados incluso a la legislación de los Estados Unidos. O sea, los Estados Unidos actúan un poco como la Unión Europea. Yo pongo las reglas, si tú quieres comerciar conmigo tendrás que aceptar mis reglas. Las otras partes que estás señalando es que me parecen así. O sea, Donald Trump necesitaba crear también un mito en términos electorales de protección de las esencias patrias y de aquellos que han sido desfavorecidos por las élites intelectuales de las costas. Todo eso tiene cierto sentido en estas dimensiones. Pero es verdad que puede producir
ventajas, especialmente en el norte, entiendo que en el estado de Nuevo México, en Monterrey, puede producir ventajas y desarrollar las condiciones laborales, pero al mismo tiempo también perder ciertas ventajas competitivas que tenía México. De cualquier forma, a mí desde el principio me pareció que la reforma era una reforma, pues me permitís el término imperialista. O sea, yo pongo las normas, vosotros vais a obedecer. Si queréis pactar con alguien que no sea yo, cuidaos mucho de hacerlo, porque os puedo hacer un roto muy importante. Entonces, en cualquier caso, vais a ser economías tributarias. O sea, es la sensación que a mí me daba cuando leía el acuerdo. Digo, esto es como una especie de, ¿cómo decirlo?, implantación de una nueva realidad. Los Estados Unidos toman conciencia de sí mismas y entonces vienen aquí a imponer las condiciones. Desde ese punto de vista yo no soy especialmente, o sea, me gusta mucho más el acuerdo hacia Canadá que hacia México. Canadá obtuvo muchas ventajas, por ejemplo, en todo el mercado lácteo, que es una guerra que siempre habían tenido con los Estados Unidos. Y ahí obtuvieron muchísimas ventajas de forma sorprendente, porque también entendía que otras industrias, creo yo, otras industrias iban a perecer, no iban a tener tanta importancia. En el caso de México era como, bueno, tragamos con lo que nos des. Creo que la automotriz de Estados Unidos se agarró para... Sí, claro. Eso es lógico, pero es por eso que a mí no me satisface especialmente. Creo que la política de los Estados Unidos respecto de Centroamérica y de Sudamérica ha sido siempre atroz, pero en el caso de México es que están obviando algo que es fundamental para su propia estabilidad. Y es que México no puede ser un estado fallido. O sea, todo el dinero que enterraron en Oriente Medio hubiera estado muchísimo mejor invertido, creo yo, en conseguir que México fuera un estado sólido que pudiera enfrentarse a los problemas que tiene. Que es cierto que la geografía los agudiza. El hecho de que México sea como un embudo, que a medida que va hacia el norte se va alejando todo, se va dispersando la población y se puedan crear núcleos de resistencia, poderes feudales basados en el narcotráfico, es algo que es difícil de atacar, sobre todo si la droga sigue estando ilegal, sigue siendo ilegal en los Estados Unidos, el consumo de estupefacientes. Pero a pesar de eso, los Estados Unidos harían bien en tratar de hacer que su socio de abajo, que es un país fundamental además para ellos, tuviera más potencia económica y más estabilidad. Pablo, bueno, es que justo la última pregunta antes de responder a lo que quiero decir, porque me llamó la atención en el gráfico que pusiste que resulta que le había puesto también a los hoteles que yo no sabía a Brasil. Sí, al acero. Al acero brasileño. Es que en un momento la industria del acero, como estaba comentando aquí vuestro compañero, era el asunto. Hay que volver otra vez la producción de acero a los Estados Unidos. Y entonces atacaron todo productor de acero. Y Brasil es un productor muy intenso de acero. Esa es la sensación que me daba, es que aparte de eso, de ir de matón con sus amigos, sus socios y tal, no solo eso, que encima con quien podría llegar a tener algo de conexión ideológica, que puede ser con Bolsonaro perfectamente. Entonces, el adjetivo que le diste de imperialista me parece muy acertado. Bueno, vamos a ver, o sea, yo creo que, ¿cómo decirlo? Trump me ha parecido a mí un indeseable desde el principio, como persona. O sea, podíamos simpatizar con él en algunas cuestiones, teniendo en cuenta lo que había enfrente, pero en términos personales no me parecía una persona especialmente deseable para tenerla de interlocutor. Es verdad que sus discursos no anticipaban que fuera a ser un desastre y no lo ha sido. O sea, realmente Donald Trump no ha sido un desastre como nos han querido vender, pero ha cometido errores de bulto muy importantes para los intereses de su propio país, que son, vamos a ver, son fallos no intencionados. O sea, le estoy dejando terreno al enemigo para que crezca. Pues eso me parece tener una cortedad de miras importante. Yo creo que quizá por esa soberbia, esa falta de trabajo que ha manifestado durante todo su mandato. Era un hombre que trabajaba muy poco lo suyo. Un tipo que casi todo lo que tomaba como decisión acababa siendo una orden ejecutiva. Todos sabemos que las órdenes ejecutivas presidenciales se anulan con una orden ejecutiva. O sea, que estás construyendo en arena. O sea, más tarde o más temprano llegará alguien que diga todo lo que hizo ese señor no vale. Y ese va a ser tu legado, que no vale. Sin embargo, fíjate todo lo que hizo en el sistema judicial de los Estados Unidos. Ahí no sé quién le asesoró, es algo que no me he preocupado en... Pero no solamente en el Tribunal Supremo, sino también en las Cortes Federales, ha conseguido que los conservadores
copen y tengan ahí un cierto dominio. Entonces, quiero decir, no ha sido tan malo, pero en estas cosas yo creo que se equivocó. Lo podía haber planteado de una forma completamente distinta, que hubiera conseguido más ventajas y que hubiera frenado más la expansión de China, si es que eso es lo que él quería. Sí, si quizás simplemente se hubiese quedado en la oposición a China y no tanto en criticar o en atacar a todos sus socios, hubiese estado... Hombre, es que, vamos a ver, los socios están, además los socios que son dependientes, que son menos que tú, Europa, la Unión Europea, por ejemplo, son una buena herramienta para tratar de enfrentarte, o por lo menos para influirles, y que la forma de tratar con China sea conveniente para ti. No que acabe siendo que el presidente aquel de Checoslovaquia, de la República Checa, salga diciendo esto va a ser el portaaviones de China, un portaaviones insumergible, que entraba unas ganas de ir y darle 2 collejas, decir, pero tío, ¿qué te han dado de comer hoy? O sea, ¿qué te pasa? Que es algo a lo que han jugado los chinos. Los chinos han jugado a meter cuñas dentro de la estabilidad de la Unión Europea y a abrir brechas entre los países, por ejemplo, del norte y del sur. Como tontos, ¿no? Cualquiera lo hubiera hecho también en su lugar. Última pregunta de Adrián. Quería saber si la administración Biden ha dicho algo sobre el tema Airbus y Unión Europea. Airbus Boeing está pendiente. O sea, que yo sepa, lo último que leí, no lo he leído para esta charla, pero lo último que leí es que todavía está pendiente. Es uno de esos conflictos que están abiertos y todavía sangran, y está pendiente. La última noticia de acuerdo fue el Nord Stream 2, o sea, cuando vino aquí por el G7, Biden declaró que, vale, no iban a dar no iban a hacer más ruido con el oleoducto, porque hay que recordar que Donald Trump ya vino a vendernos su gas licuado, diciendo que no hacía falta que nos echáramos en brazos del enemigo, pero sin embargo, en términos diplomáticos, a Europa le conviene estar en buenos usos con Rusia, porque la dependencia que tenemos de su gas y de su petróleo es también la dependencia que tienen ellos de nosotros como clientes. Entonces, no recordemos, o mejor dicho, recordemos siempre que una relación comercial tiene 2 caminos. Ahí tienes 2 partes, 2 direcciones. Entonces, estamos los 2 cogidos. Y no es malo que esto sea así, porque ayudará a que Rusia sea más suave en determinadas cosas. Esto se vio, por ejemplo, en la crisis de Ucrania reciente. Todo el despliegue que hizo Rusia fue un despliegue. Sacado como los pavos reales, alzó la cola, puso a las tropas en la frontera, las paseó y luego se las llevó. Pues esto es lo que tiene que pasar más. Que este tipo de conflictos que tenemos con ellos de forma regular sean conflictos de, bueno, aquí estamos, ¿vale?, pero vamos a seguir nuestras relaciones comerciales, porque en el interés de todos, y esto es real, en el interés de todos está que toda Europa crezca, desde los Urales hasta Gibraltar, porque el mundo ha cambiado de forma decisiva. Y lo que está pasando en el sudeste asiático no es algo que vaya a ser indiferente para la evolución del mundo. ¿Lo dejamos aquí?